ejercicio de encontrar los bloques, esta arqueología de los bloques de conocimiento, me parece que va a ser un pilar muy fuerte para, para esta etapa de la bomba de miel, que es una etapa que tenemos que empezar a trabajar un poco con lo que ya ha sucedido y lo que se viene, ¿no? Tenemos ya una historia, una experiencia transitada, que bueno, que también hay que hacerla, hay que volverla a ver, hay que volver a darle significado, hay que volver a señalar ciertas cuestiones que nos permiten también entender la transnarrativa que habitamos desde la bomba de miel, y una transnarrativa que se va a estar construyendo de esta manera, ¿no? A partir de lo que ya ha existido y también con lo que se va percibiendo que se viene. Porque también nosotros creemos mucho en esto de las ruinas y en esta manera multidimensional de construir la historia humana, y que la especie humana es eso, ¿no? Somos multicultura, multihistorias, multitiempos, y esa es la diversidad que deseamos habitar desde la bomba de miel, sino que para nosotros es todo junto, ¿no? Y todo junto dialogando y generando estos desplazamientos que nos llegue a que podamos confluir como humanidad. Y todo esto nos lleva a una energía bastante particular, que es una energía de tratar de generar una inteligencia algorítmica humana, donde todo lo pasado lo empecemos a automatizar un poco más, que no nos lleve tanta energía, sería la traducción de eso, para que la energía, la mayor parte de la energía esté puesta en lo que estamos creando a futuro entre todos los de la comunidad de la bomba de miel, ser una especie eh, devenida de un montón de praxis y de historias que van confluyendo en esta comunidad. Ahora tenemos que hacer una revisión transversal a la revisión que hicimos. Pero bueno, me parece que estamos haciendo bajo esta nueva manera de imaginar y de mirar, con esta nueva perspectiva, que esta perspectiva de decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con este gran propósito que nos hemos puesto desde el principio, que es esto de ampliar ampliar la diversidad creativa que hay en el mundo, que eso puede llamarse dentro de los mundos artísticos, pero también en otros mundos, donde también se da un proceder artista, que bueno, a veces no lo definen así, pero que sabemos que tiene mucho que ver con lo del obrar y operatoria de los artistas, y que bueno, que los queremos, creemos que la artista tiene una función social muy importante para estos tiempos, y sobre todo estos tiempos proshumanos, de prosumismo, viste que siempre invento palabras, en estos Me tiempos encantan transhumanos. proshumanos, es como de prosumisión y transhumanos. Bueno, estos proshumanos que somos, bueno, y que creo que Mira, necesitamos. aquí lo dejo ya anotado ya lo nombra así, en el apunte. Y bueno, que necesitamos nosotros los proshumanos nuevas herramientas, nuevos nutrientes, nuevas maneras de subsistir, ¿no? Y que implican nuevas habilidades y comportamientos y maneras de hacer. Y entonces en este vuelo migratorio que ya hemos atravesado, vamos a volver a pasar al estilo el corredor Vasari, para poder mirar un poquito más profundamente cuáles son estos bloques sobre todo de aprendizajes que hemos atravesado nosotros y que para nosotros han sido años de experiencia y de muchos hackeos, crisis, por querer sostener ciertas cuestiones, y que al haberlos atravesado, hoy se convierten en herramientas muy interesantes para distintas problemáticas que atravesamos los artistas o los proshumanos. Me parece interesante ahí, ¿no? Que volvamos a rescatar que lo vamos a hacer sobre lo que quedó, ¿no? Sobre las ruinas, que nos gusta mucho esto, ¿no? Sobre ruinas
que, como toda ruina, cuenta una historia que uno ve en partes y completa con la imaginación, ¿no? Me parece que es interesante. Estuvimos hablando antes respecto a la idea de cámara y de recámara, ¿no? Me parece que está interesante poder anotar eso, de que la cámara de cría, en algún punto, que lo contábamos ayer, fue un ámbito de trabajo presencial que establecimos a partir de distintos tipos de transferencias de espacio físico, este que se ve ahí, que está en esta biblioteca, ¿no? De espacio físico, donde además transferimos esta biblioteca que se ve ahí y armamos, digamos, un ámbito de trabajo concreto. Esto se vio en el momento en que empezábamos a trabajar concretamente ahí adentro, se vio bloqueado por el hackeo general que todos tuvimos, que fue la crisis del COVID, ¿no? Del COVID-19. Entonces, en ese sentido, nos quedó cerrada, o sea, cuando empezamos a trabajar, apareció el COVID, nos tuvimos que confinar, y en los confinamientos esto quedó cerrado. Y cuando se terminó, bueno, ni siquiera cuando se terminó, en un remanso, en un respiro que nos dio el COVID, que de algún modo se relajó un poco lo de los confinamientos, nos pudimos mover un poco más y etcétera, fuimos y deshabitamos esto, ¿no? O sea, a esta cámara de cría que había estado durante un tiempo cerrada, herméticamente cerrada, con todo esto adentro, pero que no pudimos volver más, y que consideramos que eso generó, como lo contábamos ayer, una gran energía muy poderosa en términos de ese desplazamiento que tuvimos que hacer, ¿no? De lo presencial hacia lo virtual, de lo presencial hacia lo digital, etcétera, ¿no? Del objeto físico hacia el ámbito digital de prosumición, etcétera. Todo esto funcionó como una especie de energía en términos de un encierro, de una cámara, ¿no? De una cámara que también tiene que ver con la noción aquella de las cámaras que, bueno, hoy pensábamos y reflexionábamos respecto específicamente que tal vez son las más conocidas, ¿no? Hay mucho tipo de cámaras, pero las más reconocidas son las de los faraones, son las de las pirámides, ¿no? Específicamente en Egipto y toda esa área, ¿no? Es un proceso en torno a la búsqueda de datos para poder recomponer, reconstituir ciertos tipos de periodos históricos que han quedado como bache, ¿no? No se sabe qué pasó, entonces esto ayuda a poder reconstituir esos agujeros en la historia de la humanidad a partir de ciertos tipos de estudios, de pruebas y de cosas que se hacen, ¿no? Bueno, los arqueólogos entonces lo llaman desde ese lugar, y quienes proteccionistas de estos ámbitos sagrados de pasaje de una vida a la otra, porque no son ámbitos sagrados de tumbas, no eran considerados como tal, son considerados casi como una nave de pasaje, digamos, ¿no? Estos proteccionistas dicen, no, esto no es investigación, esto es saqueo. O sea, acá vienen, sacan las cosas, se las llevan, y acá no hay ninguna intención, aunque la haya, digamos, ¿no? Pero hoy veíamos que esta cámara de cría quedó criando una energía que es una cría absolutamente transversal al uso original de la palabra cría, ¿no? Porque la palabra cría buscaba otro tipo de cría, aunque estaba abierta y expandida a cualquier tipo de cría, ¿no? De crianza. Aquí es lo que se crió, ¿no? Como criar, criar, creer, crear, ¿no? Lo que se crió aquí fue un tiempo de desplazamiento de lo físico a lo virtual durante la época de COVID. Sobre todo porque me parece que tiene que ver con estos espacios que por lo menos lo que yo recuerdo cómo nosotros habitamos ese momento, fue un momento de mucha angustia, esto de no poder, teníamos que sostener un espacio de esfuerzo, ¿no? Que no podíamos habitar y que estaba todo ahí parado y que encima
el problema que se genera es el estado mental, ¿no? Porque todo está en potencia, todo es posible, todo se empieza a maximizar y nosotros veníamos con una energía de la medida de lo posible, de lo que se podía en el momento, muy de presente, veníamos como con toda esa manera de habitar y que lo veníamos proyectando también en la crianza y en lo que eso significa en términos ampliados. Y bueno, y esto nos terminó criando a nosotros, terminó criando la bomba de miel, ¿no? Porque quizás en ese silencio que se habitó, que al principio esa angustia no nos dejaba ver nada, pero después desplaza esa angustia y dijimos, bueno, esto es como un silencio que va generando una energía que la tenemos que seguir alimentando y nutriendo, ¿no? Ahí leía que cría también es alimento para bebés o para ganados o otras especies. Y pienso que también ese fue el gran alimento y fue el gran nutriente que terminó, fue la miel que generó la bomba de miel, ¿no? Que terminó siendo un proyecto muy expandido y muy utópico en muchos sentidos, y que creo que no hubiéramos hecho ese salto también si no hubiera estado esta frecuencia de silencio. Y hoy viendo este gráfico que hemos estado construyendo, también podemos ver nuestras propias ruinas, ¿no? Cómo íbamos entendiendo ciertas cosas y es como que estamos abriendo las recámaras de lo que fueron todas estas etapas. Y bueno, esta etapa nuestra que la llamamos alzas, que fue en nuestro proto-universo, que fue todo lo de cámara de cría, me parece que tiene mucho sentido pensar en esto de modelos y transferencias, como transferencia quizá era la energía. Porque Bueno, un poco que transferencia creo que funciona como después funciona caja, valija, ¿no? Creo que transferencia de alguna manera es el marco donde se da el modelo, ¿no? lo que hemos aprendido, digamos, en toda esta revisión es que en vez de negar lo anterior, es sumar lo anterior como un ampersand infinito multidimensional, donde todo esto tiene sentido para distintos momentos y problemáticas humanas, ¿no? Porque en la diversidad, cada persona también cree cosas distintas, por ende está en estadios distintos, si los podemos llamar estadios, no creo, ¿no? Tienen más que ver con posiciones o lugares distintos o frecuencias distintas, que también esto se puede entender así, ¿no? Hay personas que necesitan herramientas, otros que necesitan nutrientes, de acuerdo también a sus creencias. Entonces me parece que es interesante pensar estos desplazamientos transnarrativos también como nuestra multidimensionalidad narrativa. Y que es el momento de volver sobre nuestros pasos, encontrar nuestras ruinas y utilizarlas, ¿no? O sea, de encontrar nuestras propias ruinas y decir, bueno, ¿qué hacemos con estas ruinas? Claro, aquí nosotros tenemos un montón de cosas que hemos hecho, pero que si no las revisamos y le damos el valor como algo, es decir, las actualizamos, es decir, las revivimos, pero también en ese sentido, a nivel de concepto y de contexto, las revitalizamos, no se pierden, digamos, ¿no? O sea, quedan en una sumatoria de cosas sin ningún sentido y muchas veces incluso estorbando, ¿no? O sea, es lo que hemos visto muchas veces también pasa con ruinas, potenciales ruinas, que en realidad no son más que un estorbo, ¿no? O sea, es algo que si no se hace algo con eso a nivel institucional como ruina, no tiene ningún sentido ni siquiera preservarlo, ¿no? Es la gran discusión de siempre, ¿no? Bueno, si vamos a hacer algo, lo preservamos, si no, ¿para qué? Digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo también genera... Creo que encontramos un bloque. A ver, por favor, me Porque encanta. también creo que nos debemos esta pregunta que en algún momento nos hacían de por qué hemos elegido los artistas que hemos elegido, ¿no? Que, que también eran como muy modernosos, o por qué íbamos a la modernidad, por qué retomar desde ahí,
me parece que podemos plantear algo que tiene que ver con esto de ser un organismo vivo a partir también de la historia, sin negar la historia, como parte también de lo que uno va siendo, ¿no? Porque que también tiene que ver con este desplazamiento de lo individual y que en términos nosotros de mirarnos como un universo, como una especie, tenemos que entendernos cómo hemos funcionado y cuáles han sido nuestras evoluciones como especie humana.